es mejor que el ciudadano, que el votante, que el electorado no tenga ni albergue esperanzas fundadas en una estrategia o en un señalamiento mal concebido. ¿Por qué? El Banco de México es el administrador del sistema. ¿Qué quiere decir que el Banco de México sea el administrador del sistema? Que es responsable solamente de poner las condiciones, reglas y mecanismos para que los participantes realicen transferencias. En otras palabras, el Banco de México no es responsable más que de poner los elementos del sistema. Decir que Agustín Carstens, por muy bien o muy mal que nos pueda caer, es responsable, pues la verdad es que no carece de sustento. Carece de sustento porque él no tiene el deber ni la obligación de verificar nada, ni de mantener ni de dar transparencia a cierta información. Entonces, el Banco de México no es más que un administrador del sistema. Ahora, recordemos que además el senador Monreal es un estudioso del derecho, pero del derecho agrario. No es un experto en materia financiera y bancaria. No ha podido precisar cuál es el delito. Recordemos que, repito, no hay falsificación de documentos, porque la información que está contenida en el formato del SPEI está, en términos de ley, a disposición, a la libre disposición del participante, que en este caso es Scotiabank, que hoy lo que dice es, me equivoqué y corregí. No se trata de un documento auténtico, no se trata de un documento firmado, no se trata de un documento que vaya a tener una consecuencia económica a favor o en contra de nadie. Entonces, al margen de la espectacularidad, yo creo que sí el ciudadano debe darse cuenta que esta acusación no tiene un sustento que pueda llevar a responsabilidad penal absolutamente a nadie. Ahora, si lo que queremos es que haya mayor seriedad y menor manipulabilidad de las operaciones financieras, hay que cambiar la ley. Sí, porque aquí, no estamos hablando de una cuenta cualquiera, estamos hablando de una cuenta ordenante del gobierno del Estado de México, que tiene otra cuenta a la que le manda ese dinero y que de pronto van apareciendo otros beneficiarios y no queda claro a la opinión pública eso qué significa. Sí. ¿Tú qué lectura le das? O sea, ¿sí es un error casual nada más? Es un error común y lo que habría que aclarar es por qué se cometió el error. Ahora, Scotiabank lo tendría que aclarar. Por supuesto, o sea, Scotiabank tiene un cliente y frente a ese cliente tiene una responsabilidad. Scotiabank va a ser imposible que sea llevado a tribunales o a una procuraduría para explicar por qué cambia o deja de cambiar o corregir un formato. Ahí no hay ningún tipo de responsabilidad de ninguna especie, ni civil, ni administrativa, ni penal, porque la ley de sistema de pagos establece algunas sanciones, algunas multas, pero ni siquiera ninguno de los supuestos que están previstos en la ley se encuentra la corrección. Aquí estamos en dos extremos muy distantes. Desde una situación meramente formal, superficial, como una corrección de datos, o lo que presume el senador Monreal, que es un desvío de dinero público hacia un particular con propósitos que él adivina porque no puede acreditar. ¿Sí? Ese dinero, como no salió ni fue manipulado por un particular, es solamente una adivinanza. No hay la capacidad de decir, este dinero se usó para gastarse en tal propósito o fin. Entonces, sí pone de manifiesto el desorden, la arbitrariedad y la unilateralidad con la que la banca se conduce, pero realmente no tiene indicios de un ilícito, de ninguna especie. Y concretamente, movimientos así sí podrían llevar, no estoy hablando de este caso en específico, pero sí podría ser que a través de estas cosas que se corrigen y tal, sí ocurre el lavado de dinero. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando se pone en manos el control del sistema, cuando se pone en manos de los intermediarios financieros que velen por la transparencia, por la regularidad y la legalidad del sistema financiero, realmente es poner la iglesia en manos de Lutero. ¿Por qué? Porque si yo exijo que la banca denuncie todas las operaciones sospechosas o relevantes, es probable que las reporte todas, pero lo que sí es muy claro es que no va a reportar las propias. Este mecanismo, esta fórmula que tenemos en México de confiar la integridad del sistema y la persecución del lavado de dinero en la banca es un gran error, porque lo que genera este esquema legal es una licencia para lavar. ¿Sí? Quiere decir que todo lo que yo haga, yo banco, todo lo que hagan mis funcionarios, todo lo que hagan mis accionistas, queda confiado a mí que yo lo reporte a las autoridades.
Esto da un gran margen de impunidad, un gran margen de maniobrabilidad. ¿Qué pasa con las cuentas de los narcotraficantes? ¿Qué pasa con las cuentas de las personas que fallecen? ¿Qué pasa con las cuentas de personas que por alguna razón tienen que abandonar el país y que sus familiares no conocen la existencia de la cuenta? Todos esos grandes caudales pasan a una cuenta de depósitos diversos y tarde o temprano el banco que los opera se los queda. Y digo, es sentido común pensar, porque lo hemos estado comentando, una persona, el número de cuenta sigue siendo de quien sea, pues, ¿no? Sí. Pero yo llego con una credencial que me autentifica. En ese momento yo estoy apareciendo como el beneficiario titular de esa cuenta, retiro el dinero, me voy, pues. O sea, el banco no se va a poder investigar, él va a ver, checar el sistema, tu número de cuenta corresponde a ti. Así es. Y es una afluencia de dinero que va y viene para pago a proveedores o lo que sea. O sea, no es que la gente se esté creando en su mente una telenovela y piense que esto no es posible. Sí. La lectura... Pero una cosa entre lo que se apruebe y el hubiera. Aquí todavía el senador Monreal no ha pasado del hubiera, de lo que hubiera podido haber pasado, de lo que se hubiera podido haber usado el dinero, de los propósitos y fines que esta persona le hubiera podido dar. ¿Por qué? Porque estamos hablando simplemente de un movimiento de dinero, no de aplicación de dinero en particular, no de depósitos, abonos o cargos o de sustracciones de una cuenta. Estamos hablando simplemente de una operación que tiene el beneficio de la duda de ser un error. El senador no ha podido abandonar el terreno del hubiera. Que no es común que la gente común y corriente haga ese tipo de movimientos, que son propios de una tesorería. En las grandes empresas hay operaciones de tesorería simplemente de control contable, en los cuales se dispone de una cuenta para poder presentar un saldo, un balance, y después se restituyen las cuentas. En materia de tesorería, de grandes empresas, de grandes corporaciones, y los estados se parecen a eso, se realizan muchas operaciones de esa naturaleza, de balance, de control contable. Pero volvemos al tema. ¿Eso puede ser un indicio de alguna irregularidad? Sí. ¿Puede ser un indicio de algo que es normal y legal? También. Entonces, no hemos pasado del hubiera, porque solamente son conjeturas de lo que hubiera podido haber pasado. Hasta ahorita, lo que el banco sostiene es que se trata de una corrección. Y hasta este momento tiene elementos materiales que pueden validar su posición. ¿Afecta esto la credibilidad del sistema financiero? Y segunda pregunta, ¿qué se tendría que hacer para mantener en mayor control esto que dices tú que es un desastre? Este caos no es operativo. No es que la ley no se aplique, es que la ley está mal hecha. La ley del sistema de pagos fue creada a un modo tan flexible para la banca, que tiene estos grandes huecos, que tiene estos grandes limbos, donde hay una gran discrecionalidad. Este es un caso más donde queda claro que tenemos severos problemas en el ordenamiento financiero debido a que el que escribe la ley financiera no es la autoridad. Son los intermediarios los que han venido escribiendo las leyes, escribiéndolas a su propia conveniencia, dejando grandes márgenes de impunidad, de discrecionalidad y de arbitrariedad. Eso tiene que terminarse. Si este asunto electoral nos lleva a tener conciencia de que hay que redefinir la ley, pero con visión de autoridad, no con la visión del intermediario, ya hubo una ganancia. ¿En otros países qué ha ocurrido? ¿Tienes algún ejemplo? En otros países lo que sucede es que el regulador no está capturado. ¿Qué quiere decir esto? Si uno acude a las autoridades financieras en Inglaterra, en los Estados Unidos, se va uno a dar cuenta que la autoridad está al servicio de la ley, del cumplimiento de la ley, no al servicio de los intermediarios. Aquí la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la primera en explicar por qué los bancos hacen lo que no deben hacer. Aquí la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha demostrado que tiene una gran incapacidad para fincar responsabilidades, para imponer sanciones y para ganarlas en tribunales. Realmente el sistema de impunidad está basado en que la Comisión Nacional Bancaria de Valores prácticamente no existe. Entonces, si no hay un garante, si no hay un supervisor eficiente, si no hay un fiscalizador bancario eficiente, pues esto es un caos.
¿qué avisoras que pase con esto? ¿Hacia dónde iría? Por lo que hace el senador Monreal, yo pienso que no va a pasar del hubiera. Porque si tuviera más elementos para decir, esta persona gastó, erogó, aplicó dinero en esto, quizá tuviera algún caso. En lo que hace a la PGR va a tener que resolver en un ejercicio. ¿Por qué? Porque algo que se llama falta de tipicidad. Si bien es cierto, repito, el senador es un experto en derecho agrario, no es un penalista que sepa que si no hay un tipo, no hay una responsabilidad penal. Aquí no hay falsificación, no se dan los extremos del Código Penal Federal para hablar ni de falsificación ni de alteración. Aquí claramente el titular del bien, el titular del documento, habla de una corrección que le está dado a hacer en términos de ley. Entonces, el tema penal tampoco va a prosperar. Ahora, si vamos a la legislación electoral, nos vamos a encontrar que este evento, que este supuesto, no está previsto ni como causa de nulidad, ni como causa de todos estos argumentos metaconstitucionales o paraconstitucionales que el senador ha tratado de hacer valer como una ley abstracta o como un procedimiento abstracto en materia electoral, ¿no? Entonces, creo yo que este asunto en lo que va a terminar es en poner nuevamente en evidencia el desorden en el sistema bancario, pero que no va a tener efectos particulares en materia electoral. Legalmente no hay implicaciones. No tiene implicaciones. Ok. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues que es importante que la gente vea cómo esto que nos pasa a todos los ciudadanos, porque mucha gente hoy vive afectaciones por space mal hechos, por transferencias mal operadas, por dilaciones injustificables en transferencias que se hacen dentro de una misma ciudad o en el mismo país. Si la gente no se queja de este tipo de situaciones, por eso es que la banca tiene los incentivos perversos de seguir jineteando el dinero de los demás. Entonces, pues digo, lo que yo saco en ventaja de esto que ha venido señalando el senador Monreal, pues es de que posiblemente tengamos un mejor sistema bancario si todos nos quejamos cuando algo nos pasa. Que lleve a una reflexión de cómo opera la banca. Así es. De cómo la ley la han cortado a su conveniencia a los intermediarios financieros.